Desde EAS, Estructuras Programadas, Despacho de Diseño y Cálculo Estructural, el día de hoy quiero mostrarles cómo es que funciona la aplicación de dibujo automatizado en AutoCAD que he desarrollado. Tenemos en esta carpeta el ejecutable que nos permitirá abrir un archivo de Excel. Si yo doy doble clic sobre la aplicación sin tener el archivo de licencia, nos va a aparecer un letrero como este. Aquí lo que tenemos que hacer es que me envían a mí al correo electrónico su ID de su computadora donde quieren que se instale la aplicación y yo voy a generar un archivo de licencia. Ese archivo debe colocarse justo en la misma carpeta que el ejecutable para que funcione. De este modo, colocamos el archivo de licencia en la misma carpeta y ya puede iniciar la aplicación. Lo que tenemos aquí es un archivo de Excel con diferentes pestañas. La primera es de AutoCAD, que me va a configurar el AutoCAD. Detalles, donde tengo ahora mismo los detalles de ejemplo que les voy a mostrar. Y unas pestañas extras, donde por motivos de organización pueden poner otros detalles. Y finalmente, en la última pestaña, las tablas de los perfiles estructurales del IMCA. Entonces, para comenzar, tenemos una hoja en blanco de AutoCAD y lo que queremos es iniciar la hoja definiendo layers. Van a ser todos estos layers los que se van a cargar. Textos, estos textos, cotas, van a ser estos tipos de cotas escalados y con estas propiedades. Y finalmente multileaders. Lo mismo, estos tipos de multileaders, bueno, estas escalas con estas propiedades. Entonces, si tiene que sí, se va a generar esa característica. Se puede poner que no y simplemente se podría hacer a mano. Entonces ponemos generar sí. Y tenemos que se han generado los layers, los tipos de línea, los tipos de cotas y de multileaders. Para entender un poquito cómo es que funciona esta aplicación, se trata de usar los objetos que nos brinda AutoCAD para generar detalles automatizados. Por ejemplo, vamos a ver este ejemplo paso por paso del detalle de un castillo electrosoldado. Entonces uso la primera parte de mi detalle para escribir, por ejemplo, la escala. Y justo a un lado concateno la escala con el nombre de la escala que ya generé para los multileaders y las cotas. Esto le voy a llamar el estilo. La escala lineal, separación de cotas, vinculado de alguna manera con la escala. El tamaño del texto del mismo modo. Entonces, para mi castillo, tengo que siempre va a medir 15 centímetros de ancho con un radio de giro de 0.0245 de metro. El refuerzo, esto ya lo revisé de un manual técnico de castillo eléctrico, por lo tanto ya sé que va a tener este número, que es como si fuera el número nominal de la varilla, pero del
castillo electrosoldado, su diámetro y el diámetro de los estribos. Entonces puedo modificar aquí la altura o el peralte de mi castillo. Ok, entonces vamos a generar primero un rectángulo para los paños y pongo aquí un asterisco para que me solicite seleccionar un punto en mi hoja de AutoCAD. A partir de ese punto es que se va a referenciar todo el dibujo. Aquí cambio el layer en el que se encuentra activo a estructural paños y voy a generar un rectángulo. ¿Qué necesito para generar un rectángulo? Coordenadas en X y Y del punto inicial y coordenadas en X y Y del punto final. Luego una polilínea para hacer el estribo. Por lo tanto, escribo aquí estructural estribos y se va a cambiar a ese layer. Ahora, lo que voy a hacer es una polilínea. Por lo tanto, necesito un arreglo de valores en X, de coordenadas en X y Y, que me determine los vértices de esa polilínea. En lugar de calcular cada uno de los vértices, he generado la función coordenadas en X estribo, que está vinculado a sus valores, coordenadas en Y del estribo. De este modo, lo que se genera es una cadena de caracteres con los valores de las coordenadas separados por el carácter coma. Ya al interior del programa, la aplicación va a subdividir esta cadena de caracteres en todos los caracteres coma para obtener cada uno de los valores individuales. Luego aplico el método Walsh, lo que es combar, que voy a combar segmentos de polilínea que vengan después del vértice 1, 3, 5 y 7. ¿Cuánto los voy a combar? Eso se calcula como la tangente del ángulo entre 4. En este caso es un estribo rectangular, por lo tanto es 90 entre 4. Y luego le voy a aplicar un offset para darle el espesor a mi estribo. Después voy a poner el armado. Se va a cambiar a layer estructural refuerzo. ¿Y qué necesito para hacer un círculo? Coordenada en X del centro del círculo, coordenada en Y del centro del círculo y el radio. Luego le voy a aplicar a este círculo el método ArrayRectangular y me va a generar dos renglones y dos columnas con una separación de renglones que se calcula y una separación entre columnas que se calcula de este modo. Luego el ángulo en el que quiero que se genere mi arreglo. Después voy a poner una cota, bueno, un multilíder. Me voy a cambiar al layer estructural cotas y que necesito coordenadas en X y en Y del punto donde es la punta de la flecha. Luego coordenadas en X y en Y de donde termina la parte inclinada de mi flecha. El contenido, lo que va a decir mi multilíder, el estilo y el ancho de mi renglón. Después voy a poner dos dimensiones rotadas. En este caso, como ya estoy en el layer estructural cotas, no pongo nada ya que no quiero que se cambie de layer. Lo mismo, ¿qué necesito para generar una dimensión rotada? Coordenadas en X y en Y del primer punto donde va a seleccionar y coordenadas en X y en Y del segundo punto. Luego las coordenadas en X y en Y de donde quiero que vaya mi cota, el estilo, la inclinación de mi dimensión rotada. ¿Qué pasa? Que si es un elemento vertical le pongo 90, si el elemento que estoy midiendo es horizontal le pongo 0. Luego aplico el método Linear Scale Factor y le pongo 100 porque quiero trabajar en centímetros. Si fuese un elemento de acero le pondría 1000 para trabajar en milímetros. Y finalmente el objeto texto, aquí me voy a cambiar al layer estructural texto y lo que quiero hacer es el título de mi detalle. Entonces coordenada en X y en Y de un punto al cual voy a referenciar mi texto
la ubicación de mi texto, el contenido, la altura del texto y su ubicación con respecto al punto que ya definí. Ahora vamos a generar este detalle y vamos a usar el botón correr función de Excel. De este modo, he generado este detalle automatizado de un castillo electrosoldado. Y si quiero generarlo con otra altura, por ejemplo punto 3, cambio ese valor y vuelvo a hacer clic en correr función de Excel. Ahora vamos a revisar otros detalles, por ejemplo el de las dalas. Este es muy parecido al del castillo, solo que va a tener unas piezas de mampostería encima y abajo. Talados. Lo mismo, puedo modificar la altura y, por ejemplo, no quiero que tenga mampostería por abajo. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, simplemente le pongo que no y se desactiva la parte de que dibuja las piezas de mampostería en la parte inferior. Otro ejemplo puede ser el de una trave de concreto reforzado. Entonces, vamos a ver. Aquí ya cambié la escala. Me parece que es una escala más razonable, 50:1 para este detalle. Entonces, este es un detalle de una trave de concreto reforzado simple. Ojo aquí, seguí usando una polilínea para generar el estribo. Ya sabemos que hacen falta los dobleces a 135 grados, eso lo vemos después. Entonces, esa es una trave simple y de este mismo detalle de sección transversal de trave, puedo generar un detalle que es un poquito más elaborado. Entonces, yo sé que en algunos casos hay losas que se conectan a las traves, entonces también puedo hacer ese caso. Y lo mismo, aquí ya estoy usando el objeto estribo, que fue programado por mí, no es propio de AutoCAD. Aquí hay un pequeño detalle, simplemente tengo que corregirlo. Para la escala en la que estoy trabajando, hace falta eso. Y tengo otra vez una trave de concreto reforzado, pero ahora tiene indicado las secciones de losa que se conectan a esta. Y también del mismo modo, puedo activar o desactivar la parte que dibuja las losas. Solo de un lado. Del otro. Entonces, ese detalle me permite tener versatilidad al momento de dibujar mis detalles. ¿Qué otro ejemplo? Un firme. Un firme de concreto reforzado. Entonces tenemos un firme de H igual a 6 centímetros con una malla electrosoldada 66 10 10 a la mitad y tepetate compactado al 90% con su simbología. Ahora digamos que quiero que tenga doble malla, que sea un firme de 10 centímetros y que ambos tengan un recubrimiento de 2 centímetros. Corremos. Y el mismo detalle me genera ahora este dibujo, donde se indica una malla y la otra.
No sé si se alcanza a apreciar la diferencia de tamaños. Otro ejemplo, ahora quiero que sea un firme, pero que no tenga malla, que mida 15 centímetros y que tenga refuerzo de varilla. Entonces ahora se activa toda la parte del refuerzo que tiene que ver con varilla y se desactiva la parte que tiene que ver con la malla. Entonces, número 3 a cada 20. Solo por notar la diferencia voy a poner el número 4 en la otra, en el otro lecho. Y esa misma hoja me ha generado este otro detalle. De manera similar, tenemos una losa maciza de concreto reforzado. La diferencia aquí, el nombre y que no tiene la simbología para el tepetate. Necesito otra losa y vamos a ponerle todo a cada 20. Corremos el detalle y listo. Tengo otro tipo de losa programado, que es el de la losa nervada. Aquí tengo altura total, altura del firme, ancho para que yo elegí para mi detalle, recubrimiento, separación de nervaduras a cada 60 y el ancho de la nervadura. Entonces, lo corremos. Tenemos la sección transversal de la losa nervada. Ahora digamos que no necesita ser tan rígida. Puedo cambiar el peralte y la separación de mis nervaduras. La voy a separar ahora a 70. Y vemos que cambia también las dimensiones del poliestireno que se especifican. Ahora, vamos a detenernos un poco en este. Esta es una columna rectangular de concreto reforzado. Lo que tenemos aquí es que vamos a indicar la cantidad de varillas que hay en las esquinas, hasta 2, y la cantidad de varillas que hay en los costados, hasta 7. Entonces, hacemos una columna pequeña, de digamos 30 por 30. Y tenemos que se activan y se desactivan ciertas cosas dependiendo del caso en el que nos encontremos. Lo que he dibujado aquí es mi columna de 30 por 30 con 3 varillas en los costados del número 4 y una varilla del número 4 en cada esquina. También, aparte se dibuja el detalle del estribo. Ahora bien, si yo quisiera hacer una columna más grande, como de punto 4 por punto 4, y quiero aumentar el armado. Ok, andamos por el 1%. Aquí lo que está pasando es que como tenemos una columna cuadrada y la separación entre las esquinas o los paquetes que están, las varillas que están en una esquina de un estribo es demasiada. En este caso son un poquito más de 30 centímetros. Por eso es que se activa este estribo en diagonal, para cumplir con la separación máxima de 30 centímetros entre varillas alojadas en una esquina de un estribo.
Ahora vamos a hacerla todavía más grande. Vamos a aumentar a 50 por 50. Voy a ponerle 5 varillas en los costados y voy a aumentar al número 6 en las esquinas. Ahora tenemos que para que quepan 5 varillas en un costado, ya no me es suficiente poner un estribo en diagonal, puesto que podría poner máximo 2 aquí y pondría una y otra, serían 4. Entonces ahora se opta por poner estribos rectangulares para que quepan 5 varillas. Del mismo modo, se muestra el detalle de los estribos, de la geometría del estribo y la cantidad de varillas. Aquí quiero hacer una aclaración de que este es un objeto hecho al mismo tiempo que este, pero separado, para tener la opción de que cubra solamente una varilla en la esquina o dos. Vamos a trabajar con una sección rectangular. Entonces, ahora en B, quiero que haya 6 varillas. Y vamos a aumentar el diámetro de la varilla. Vamos a dejarlo en 6. En las esquinas 8. Y que tenemos una combinación de estribos rectangulares y grapas. Finalmente, vamos a solicitarle 7 varillas. Es el máximo que trabaja este ejemplo. Entonces podemos ver cómo se modifica el arreglo para que quepan 7 varillas. Entonces aparecieron ya varillas individuales al centro entre los paquetes de dos varillas. Y por lo tanto reduce la separación entre estos. Así también podemos hacer columnas circulares columna de 80 centímetros con 16 varillas del número 8 y suncho del número 3 a cada 20. Digamos que la quiero más pequeña. Así quedaría. Ahora, una zapata aislada de concreto reforzado. Este detalle igual está hecho en dos partes, porque voy a hacer primero la sección transversal vista en elevación y luego me va a solicitar el punto para poner la vista en planta. Entonces va a ser una zapata de 2.5 por 2.5 metros, va a estar centrada, va a tener una altura total de 1,80 y el dado va a tener 50 por 50 centímetros. Este va a ser el armado y va a tener todas las contratraves. Vamos a cambiar el ancho, solo para anotarlo. Entonces corremos. Y hemos dibujado la sección transversal de una zapata aislada de concreto reforzado con sus dimensiones. Ahora, este detalle es más versátil. Digamos que quiero dibujar una zapata a la cual solamente le llegan dos contratraves. Es como de esquina. No exactamente de esquina, pero
solamente le llegan dos contratraves. Entonces le va a llegar la que tiene la inclinación 0 y la que tiene la inclinación 90. Por lo tanto, el desfase horizontal va a ser hacia la izquierda de menos 2 metros, menos 0.2, y el desfase vertical va a ser hacia abajo. Y así quedaría nuestro detalle. En este dibujo, los paños de la zapata vienen ya separados y simplemente cuando se desactivan las contratraves, la separación entre estos paños es de 0. Ahora, zapata corrida. Aquí tenemos una zapata de 1 metro de ancho, 90 centímetros de altura total, firme a sus dos costados y refuerzo intermedio, 2 varillas del número 3 para esta altura. También el refuerzo longitudinal de mi zapata y el transversal. Se indica plantilla de concreto pobre. ¿Qué pasa si yo quiero aumentar la altura? Está hecho para que se mantenga la separación del refuerzo perpendicular o longitudinal de esta como contratrave, que puede servir como muro de contención, y se generan más de estos detalles. Primero hice el detalle de zapata aislada y pues ya tenía esta parte del desfase horizontal. Entonces simplemente fui quitando cosas. Ahí está. Ahora, la parte de detalles de acero. Lo que tengo aquí es obtengo los datos geométricos de una sección transversal, en este caso es una sección IR, a partir de un buscar V que hace referencia a la hoja IMCA. Luego calculo los vértices de mi sección transversal. Le voy a decir que ahora sí quiero las cotas. Se activa en la parte de la dimensión rotada. Vamos a generar el detalle. ¿Y qué me genera? La sección transversal de una W12 por 45 o IR 305 por 66.9. Pero, ¿qué pasa si no quiero las cotas? Simplemente las desactivo y lo vuelvo a dibujar. O si solamente quiero el nombre americano, por ejemplo. O solo el del IMCA. Otra sección muy común es usar cuadrados. Vamos a ver. Por ejemplo, una de 8 pulgadas de lado. Corremos la función. Y ahí está. Si quiero las cotas, pongo que sí. Corro la función. Y ahí está. Otra sección. Un poquito más grande.
Ahora, estas son secciones simples de acero. Pero ¿qué pasa si quiero hacer un detalle como una placa base? Entonces pongo una sección de mi elección, por ejemplo. Va a tener cantidad 5 tornillos de diámetro 19 milímetros y especifico el tipo de soldadura. Y aquí tengo mi detalle. Digamos que quiero arreglar esto, tendría que venir y modificarlo para esta escala seleccionada. Así quedaría. Bueno, quizá eso pueda quedar mejor, pero lo que quería mostrar es que se ha puesto el detalle con la sección que he especificado. Se indica la placa, la- las anclas y las soldaduras. ¿Qué tenemos aquí? He programado un objeto que se llama soldadura. En lugar de estar con los objetos de AutoCAD como línea, polilínea, círculo, simplemente para generar un solo símbolo de soldadura, simplemente escribo soldadura e ingreso los valores que son requeridos. Vamos a cambiar de sección por una 16 por 40. Voy a ponerle que solo necesito 3 anclas y vamos a ver. Y así es como he generado otro detalle. Vamos a ver. Puedo cambiar la escala. Tal vez sea mejor esta escala para este detalle en particular. Me gusta más. Ahora eso fue una placa base que resiste cortante y momento para una IR. Si quisiera hacer una placa base que solamente estuviera articulada, quedaría de este modo. Solamente tengo dos anclas de diámetro 15 milímetros con agujeros de diámetro 18 milímetros. Igual se indica la soldadura, en alma y en patines, las dimensiones de la placa, su espesor. Y tengo aquí la opción de poner hasta 4 anclas. Si quiero hacer una placa base, digamos, para una sección cuadrada, elijo mi sección. Aquí tengo mi detalle. Una sección más grande. Y así se mantiene. Si quiero cambiar las anclas, por ejemplo 3, o 2, solamente hay que cambiar en esa parte. Y aquí estoy usando dos perfiles. Digamos una viga principal, por ejemplo esa.
y una viga secundaria. Tal vez esta. Y así genero mi detalle de una conexión de una viga secundaria a una viga principal por medio de una placa soldada en campo. Puedo cambiar las secciones de mi trave principal, de mi trave secundaria. De la placa. Y se genera otro detalle con la misma facilidad. Entonces hemos revisado los diferentes detalles de ejemplo que se van en esta hoja. Entonces aquí viene un poco más detallada la descripción. Entonces teníamos aquí nombre de la función o nombre del objeto, seleccionar el punto, punto en X, punto en Y, el layer, viene su descripción y algunas notas. Y ahora los objetos que tiene programados esta aplicación son bastones, 0,90, esto es la inclinación, bastón 90,00 es igual que el bastón 00,90, simplemente que empieza con doblez a 90 grados y termina en 0. Y el bastón que tiene doble inclinación, break light symbol, es el mismo que trae AutoCAD. Círculo, dimensión rotada, elipse, estribo, este es el que yo programé, grapa también la programé yo. Línea, multilíder, polilínea, rectángulo, soldadura y texto. Algunas notas. Bueno, entonces, dependiendo del objeto que esté haciendo, son los valores obligatorios que tengo que escribir para que se genere correctamente el objeto. Y después de esos valores obligatorios, puedo aplicarle métodos. Dependiendo del objeto que sea, claro está. Y estos métodos también tienen valores obligatorios. Entonces, aquí la idea es que cada quien, dependiendo de a lo que se dedique, es que pueda hacer sus propios detalles a partir de los objetos que ya están programados. Y pueden ingresar columnas o más bien espacios para hacer nuevos detalles. Simplemente hay que seguir esta lógica, el orden y cambiar el nombre de los detalles. Aquí sería el nombre 7. Entonces lo que hice fue agregar un espacio extra para otro detalle. Entonces me salgo, aquí originalmente tenía solo 5 y 6. Me salgo, me regreso y ya se generó el espacio nuevo para un nuevo detalle. De este modo, con esta aplicación podemos generar los detalles que querramos a nuestro gusto, simplemente seleccionando los objetos que estén programados, ingresando sus valores requeridos y aplicándole los diferentes métodos que nos ofrece AutoCAD. También hacer la observación de que estos colores vienen definidos por el inicio, pueden ponerlos a su gusto, los layers que ustedes manejen.
Muchas gracias por su atención.